Imaginemos por un momento un archivo digital bloqueado, un formato comprimido, digamos un archivo .7c. Ajá. Y no hay programas instalados para abrirlo, no hay conexión a Internet para descargar una herramienta de descompresión. Para cualquier ser humano frente a esa pantalla, es un callejón sin salida absoluto. Totalmente. Fin de la historia. Exacto. Pero esta semana, una inteligencia artificial se encontró exactamente en esa situación. ¿Y qué hizo? Decidió simplemente leer el código crudo del archivo. O sea, esos interminables bloques de texto hexadecimal. Sí, matemáticas puras. Entender la estructura subyacente matemáticamente y descifrar el contenido a la fuerza bruta, sin herramientas, solo leyendo la matriz. Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy, 22 de marzo de 2026, estamos analizando una avalancha de información. Una verdadera avalancha, sí. Y todo esto demuestra que estamos presenciando una colisión en tiempo real entre la cognición humana, la economía global y, bueno, la infraestructura física. Y es un momento fascinante, de verdad. Porque, a ver, para entender hacia dónde se dirige la inteligencia artificial a un nivel macroestructural, primero tenemos que mirar cómo está reconfigurando las piezas más fundamentales, las más minúsculas de nuestra sociedad. Claro. Empezando por la forma misma en la que procesamos la información y resolvemos problemas básicos. O sea, no podemos hablar del futuro del trabajo o de la geopolítica de los chips sin antes entender este terremoto que está ocurriendo en la cognición. Totalmente de acuerdo. Y quiero detenerme en esa anécdota del archivo 7Z porque me parece un punto de partida perfecto. Es un gran ejemplo. Tenemos un documento circulando hoy titulado Pensar rápido, lento y artificial, haciendo un guiño claro a los dos sistemas de pensamiento humano de los que hablaba Daniel Kahneman, ¿no? El instintivo y el analítico. Ajá, el sistema 1 y el sistema 2. Exacto. Pero ahora hay un tercer sistema externo. Y volviendo a la IA que descomprimió el archivo leyendo código hexadecimal, a ver, tengo que hacer de abogada del diablo aquí por un segundo. Adelante. ¿Realmente estamos hablando de razonamiento o la máquina simplemente está haciendo un emparejamiento de patrones ultra rápido? Digo, porque ha visto miles de millones de archivos hexadecimales en su fase de entrenamiento. Me cuesta un montón llamar a eso pensar. Es que es una distinción crítica, y es de hecho el centro del debate actual. O sea, la máquina no sabe lo que es un archivo en el sentido humano. Claro, no tiene conciencia del objeto. Exactamente. No tiene una concepción del objeto, pero lo que hace es identificar que el formato hexadecimal sigue reglas matemáticas muy rígidas. Al no tener el programa descompresor, utiliza su capacidad de predicción de tokens para reconstruir cómo se vería la información si se aplicaran esas reglas de descompresión a los números. ¡Wow! Así que no es conciencia. Pero a nivel de resultados prácticos, el comportamiento emergente es indistinguible de una resolución de problemas de altísimo nivel intelectual. Lo cual nos lleva a cómo los humanos estamos usando esta capacidad para, digamos, alterar nuestra propia velocidad de aprendizaje. Sí, eso me voló la cabeza. Hay una historia documentada en los foros de OESHA sobre un usuario que superó su propia ignorancia algorítmica, así lo llama, en apenas 7 días usando modelos de lenguaje grandes. 7 días. En una semana logró comprender conceptos de arquitectura de software que tradicionalmente tomarían varios semestres de estudio universitario. Es como tener un exoesqueleto cognitivo conectado al cerebro. Un exoesqueleto que se está volviendo más eficiente a un ritmo vertiginoso, además. Y todo gracias a lo que ahora llamamos ingeniería de contexto. Ajá. Las fuentes mencionan cómo esta técnica transformó a un modelo como Codex en el equivalente a todo un equipo de desarrollo de software. A ver, expliquemos eso un poco. Porque ingeniería de contexto suena a un término corporativo súper vacío. ¿Qué significa realmente y cómo funciona bajo el capó? Claro, a ver, imagina que tienes que buscar un error muy específico en el motor de un automóvil. Ok. Pero en lugar de darte el manual del motor, te tiran encima la biblioteca entera del Congreso y te dicen, pues empieza a leer. ¡Qué pesadilla! Bueno, eso es lo que hacían los modelos antes. Leían toda la base de código de un proyecto enorme para entender qué hacer, y eso gasta una cantidad masiva de tokens. Que básicamente es el presupuesto de poder computacional de la IA. Exacto. La ingeniería de contexto significa enseñarle a la IA exactamente qué partes de la biblioteca ignorar.
Al filtrar el ruido antes de que la máquina procese la solicitud, se ahorra una cantidad inmensa de capacidad de cálculo. Claro, vas directo al grano. Tal cual. El sistema se comporta menos como un pasante leyendo todo ciegamente y más como un ingeniero senior que sabe exactamente qué 3 líneas de código mirar. Es optimización pura. Pero aquí es donde encuentra una paradoja que me encanta. Por un lado, tenemos estas máquinas operando en el reino de lo abstracto, ahorrando tokens y leyendo matemáticas puras. Sí. Pero por otro lado, los humanos seguimos siendo unas criaturas profundamente biológicas y, no sé, atadas a la tierra. Revisando los estudios de psicología de hoy, hay uno que confirma que la adicción al café le sigue haciendo un favor cognitivo enorme al cerebro humano. Es increíble. Seguimos necesitando ese empujón químico de la cafeína para mantenernos enfocados. No solo químico, sino intensamente físico. La dicotomía entre el silicio y la carne es brutal hoy en día. Mientras la inteligencia artificial flota en este espacio abstracto, los humanos buscan desesperadamente anclarse. Sí. Por ejemplo, se menciona un nuevo dispositivo llamado BoomBloom, que está ganando mucha tracción. Su premisa completa es ayudar a la gente a pensar con las manos, fomentar el movimiento táctil para destrabar procesos creativos. O el caso del centro de entrenamiento Port Rebel en Francia. Eso me pareció fascinante. Buenísimo ese caso. Para enseñar a los capitanes de barcos gigantes a maniobrar, no usan realidad virtual. Los ponen en modelos físicos a escala en un lago real. Viento real, agua real, corrientes reales. El cerebro humano necesita tocar la física para entenderla de verdad. Y compáralo con el otro lado del espectro. Otro de los documentos detalla cómo la inteligencia artificial está resolviendo la física costera. El problema de la arena y las olas. Exactamente. El problema increíblemente complejo de la interfaz líquido-sólido. O sea, cómo interactúan las olas turbulentas con la arena que cambia de forma constantemente. Que es un caos matemático. Un caos total. Y los oceanógrafos están usando la IA para resolver esto analizando 116 conjuntos masivos de datos de alta fidelidad. ¡Wow! La IA resuelve la física de la costa digiriendo millones de puntos de datos en milisegundos. Nosotros, en cambio, necesitamos sentir el agua golpeando el barco en un lago en Francia. Es una maravilla. Pero claro, esto me lleva a una conclusión inevitable. Si una IA está resolviendo la física de los océanos matemáticamente y escribiendo código a nivel de un equipo de ingenieros senior, ¿simplemente porque filtramos el contexto? Sí, ¿hacia dónde vamos con esto? Exacto. ¿Qué sucede con el humano cuya única función en la sociedad era hacer esos cálculos de oceanografía o escribir ese código básico? Estamos presenciando cómo desaparece la necesidad de pasar 8 horas frente a un escritorio. Y la reacción de la gente es, contradictoria, por decirlo menos. Ese es sin duda el debate sociológico más tenso en la información que tenemos hoy para quienes nos escuchan. Estamos viendo una fractura profunda en la relación de la humanidad con el concepto mismo del trabajo. Totalmente. En un foro hay un hilo inmenso documentando la crisis del Open to Work en la industria de los videojuegos. Es desgarrador. Sí, es muy duro. Tienes artistas, animadores y programadores viendo cómo sus habilidades de toda la vida son desplazadas por herramientas generativas. ¿De la noche a la mañana? Exacto. Pero luego, en otro foro de la misma plataforma, hay un post viral de un empleado corporativo confesando que está tan agotado mentalmente de su jornada de 8 horas que estaría genuinamente feliz si una IA le quitara su empleo mañana mismo. Es una locura. Estamos viendo la muerte de la ética laboral tradicional en tiempo real. Un sector entero entra en pánico por perder sus empleos y simultáneamente individuos ruegan que una máquina los reemplace. Es que es un cambio psicológico masivo. La gente no va a extrañar la fatiga, no va a extrañar el estrés de la oficina, los viajes diarios, pero definitivamente van a extrañar el salario. Claro, el dinero para vivir. Y es de esta tensión exacta de donde surge una teoría económica que está cobrando mucha fuerza en las comunidades enfocadas en la llamada singularidad. Ajá, lo leí. Es la teoría de que los trabajos basura o BS jobs podrían ser el último salvavidas de la economía antes de un colapso salarial. A ver, pausa aquí. ¿A qué nos referimos exactamente con trabajos basura en ese contexto? ¿Empleos corporativos que no aportan un valor tangible? Precisamente. La idea es que la sociedad podría verse obligada a mantener e incluso multiplicar empleos burocráticos artificiales. O sea, tareas corporativas que una IA podría hacer,
pero que decidimos, como sociedad, mantener en manos humanas. ¿Pero con qué propósito? Justificar que esa persona reciba un sueldo, para que pueda seguir comprando los productos que las corporaciones, que ya están operadas mayormente por IA, están produciendo. Es mantener la ilusión de un intercambio de valor laboral simplemente para sostener el motor del consumo. Es una locura conceptual. Inventar tareas inútiles solo para mantener vivo el sistema circulatorio del capitalismo. Tal cual. Y hablando del mundo corporativo, las reglas de compensación también están mutando. Un artículo de análisis tecnológico señala que los tokens de IA, esa misma capacidad de cómputo de la que hablábamos antes, Sí, la moneda de cambio ahora. exacto, se están convirtiendo en el nuevo bono de contratación. Antes te atraían a una empresa ofreciéndote acciones o, no sé, un coche de empresa. Ahora te ofrecen una cuota masiva de poder computacional. Lo cual revela de forma brutal quién tiene verdaderamente el poder en esta nueva estructura. Y esto nos lleva a un estado crítico que vimos en las fuentes. El colapso de la academia tradicional frente a la industria privada. Ah, sí. Hay una discusión súper alarmante sobre si la industria ya mató oficialmente a la investigación académica independiente de Machine Learning para este año, 2026. Ese caso a mí me dejó helada. Hay un paper de investigación que fue aceptado en un taller súper prestigioso de visión por computadora, el ICCB 25. Sí, uno de los más importantes. Pasó todas las revisiones, todo perfecto, y luego, misteriosamente, jamás llegó a publicarse en las actas oficiales. Desapareció sin dejar rastro. ¿Qué pasó ahí? Porque digo, no fue censura del gobierno, ¿verdad? No, cero censura. Fue el mercado libre operando a máxima velocidad. Lo que ocurre es que los investigadores son absorbidos por las grandes corporaciones justo antes de que puedan publicar sus hallazgos de forma abierta. Te compran el cerebro antes de que hables. Exactamente. Es una fuga de talentos a una escala sin precedentes. Es como si un científico universitario descubriera una nueva ley de la física y justo cuando va a subir al podio a anunciarlo al mundo, Llega alguien con un maletín. tal cual. Una megacorporación le pone un cheque multimillonario en la mano y, de repente, ese descubrimiento público se convierte en un secreto comercial patentado. Pero eso tiene unas implicaciones aterradoras. O sea, si la investigación académica muere, si todo el avance se hace a puertas cerradas, significa que un puñado de corporaciones dictan la totalidad de la dirección ética, científica y económica de la inteligencia artificial. Adiós a la revisión por pares pública y transparente. Totalmente. Es la privatización del intelecto colectivo, ni más ni menos. Y esto choca, y era inevitable que chocara, con el aspecto más íntimo y expresivo del ser humano, que es la cultura y el arte. Y las reacciones del mundo cultural ante esto son, de verdad, un espectro de extremos totales. Por un lado, tenemos la historia increíble de un pintor que ha expuesto obras en el MoMA y en el Met. Un artista consagradísimo. Sí, una carrera enorme. Y acaba de publicar 50 años de su trabajo pictórico como un conjunto de datos, un dataset de entrenamiento abierto para IA. Medio siglo de evolución de estilo, de sudor y pinceladas reales, empaquetado y entregado libremente para que los modelos algorítmicos aprendan de forma ética. Es un acto profundo de vulnerabilidad y, diría yo, de aceptación radical. Está diciendo básicamente, si las máquinas van a aprender a pintar, que no lo hagan robando imágenes al azar de Internet. Claro. Que aprendan de la anatomía completa de una vida humana dedicada al arte, con mi permiso expreso. Es un intento hermoso de simbiosis. Exacto, una simbiosis voluntaria. Pero luego cruzas la calle hacia el mundo editorial y encuentras terror absoluto. Un editorial acaba de anunciar que retira de circulación una novela de terror titulada Shy Girl, debido a, y cito textual, preocupaciones sobre el uso de IA. El contraste es brutal. Es que ni siquiera está claro si la novela fue escrita por una máquina, si la portada tenía elementos generados, o si el mero pánico a que alguien los acusara de plagio algorítmico los hizo cancelar el lanzamiento. Es miedo puro a la contaminación sintética. Y ese miedo es interesante porque no es uniforme en todo el mundo. Hay un análisis cultural muy revelador hoy sobre la diferencia drástica en cómo se percibe el video generado por IA en China frente a Occidente. Cierto, es otra visión completamente distinta. Totalmente. Mientras que en los mercados occidentales vemos demandas, retiros de libros y huelgas de guionistas para defender la santidad de la autoría individual, en la industria audiovisual china hay una adopción intensamente pragmática. Están integrando estas herramientas en el flujo de producción diario sin todo este equipaje existencial.
Claro, es una diferencia fundamental en cómo ven el proceso creativo. En un lado importa, digamos, quién es el autor de la idea original, y en el otro importa quién es el productor que logra ejecutar la obra final de la manera más eficiente. Exacto. El foco está en el resultado. Y en medio de toda esta disonancia cognitiva global, alguien en Reddit está sorteando 200 entradas para el preestreno de un documental en Nueva York y Los Ángeles. Ah, el documental de Roger. Sí, es del director Daniel Roger, que ya tiene un premio Oscar. El título del documental es una obra maestra en sí mismo. Se llama El Docs de la IA, o Cómo me convertí en un apocaliptimista. Apocaliptimista. Es difícil pensar en un neologismo que capture mejor el espíritu de nuestra época, ¿no? Totalmente. Es la capacidad de sostener dos ideas contradictorias en la cabeza al mismo tiempo. O sea, la certeza de que esta tecnología podría desmantelar la sociedad tal como la conocemos, combinada con la emoción genuina de que podría resolver los problemas más intratables de la humanidad. Sí. Alguien en uno de los foros que revisamos hoy publicó un post sencillísimo, solo un título que decía «Bucle interesante». Y pensé, esa es la metáfora perfecta. Un bucle, sí. Estamos en un bucle cerrado. A ver, creamos tecnología para liberarnos de tareas tediosas. Esa tecnología se vuelve tan buena que amenaza nuestra identidad y nuestra economía. Nos aterrorizamos e intentamos controlarla. Y para controlarla, pues creamos corporaciones y sistemas tecnológicos aún más grandes y complejos. Datos de ese pintor durante 50 años para entrenar modelos que resuelven física costera y para sostener esa economía de trabajos burocráticos. Necesitas hardware. Exacto. Necesitas algo que no es abstracto en absoluto. Necesitas una cantidad monumental de energía, titanio, silicio y hardware físico. Aquí es donde el software abstracto aterriza de golpe en el mundo material. Y bueno, enciende las verdaderas guerras de poder. Y así entramos al campo de batalla geopolítico. Porque la escala de la infraestructura detrás de este bucle es, de verdad, asombrosa. Empecemos por los terremotos corporativos de hoy. Walmart, de la nada, despide a OpenAI y anuncia un cambio de estrategia radical. Un movimiento fuertísimo. ¿Por qué el minorista más grande del mundo corta lazos con la empresa líder en IA? Estrategia de independencia. Nadie quiere depender del ecosistema de un tercero para su infraestructura vital. Al mismo tiempo, tenemos un reporte larguísimo sobre el laboratorio Trainium de Amazon. Y fíjate que Trainium es un caso de estudio perfecto sobre por qué el hardware es el verdadero cuello de botella aquí. No importa cuán avanzado sea tu software si no tienes los chips físicos para entrenarlo. Claro, no corren en el aire. Exacto. Amazon no está compitiendo solo creando otro chatbot bonito. Están diseñando silicio personalizado, chips construidos específicamente para el entrenamiento masivo de IA. El objetivo es romper el monopolio de NVIDIA. Y está funcionando. Ha logrado conquistar a clientes masivos como Anthropic, la propia OpenAI e incluso Apple. Porque quien controla el silicio, controla el futuro del intelecto. Y los gobiernos de todo el mundo están dolorosamente conscientes de esto. Las noticias de hoy muestran que Palantir y NVIDIA se han asociado para ofrecer una arquitectura de referencia para algo que llaman un sistema operativo de IA soberana. IA soberana. Las palabras pesan. Repito eso para la audiencia, IA soberana. Ya no hablamos de una aplicación divertida en tu teléfono para hacer imágenes, hablamos de infraestructura fundacional para que estados y naciones operen sus ejércitos y sus economías. Y cuando hablamos del nivel estatal, inevitablemente colisionamos con el mundo físico y sus recursos limitados. Aquí es donde se vuelve relevante mencionar un texto que circuló hoy, analizando la llamada Operación Furia Épica. Sí. A ver, hago una pausa súper importante aquí para quienes nos escuchan. Sí, adelante. Sobre esta operación militar en curso. Para ser absolutamente claros, el autor de este artículo argumenta de manera contundente que esta guerra en particular está siendo impulsada fundamentalmente por la dominación, la riqueza económica y el control de recursos. Ajá. Queremos establecer sin lugar a dudas que esta es puramente la perspectiva del autor original del texto. Nosotros no respaldamos esta visión, no tomamos partido ni emitimos juicio alguno sobre el conflicto. Exactamente. Nuestro deber en este espacio es simplemente transmitir lo que dicen los documentos de hoy
Y lo que resulta crucial extraer de ese análisis, de manera completamente neutral para nuestra conversación tecnológica, es la premisa de que la competencia por recursos críticos impulsa narrativas y conflictos a escala global. Exacto. O sea, volvemos a lo mismo. La IA no funciona con aire. Requiere minerales raros, requiere redes eléctricas masivas y cadenas de suministros globales. Y es precisamente por la inmensa concentración de poder y recursos que requieren los estados soberanos y las megacorporaciones que estamos viendo una resistencia tan feroz desde abajo. La rebelión del código abierto. Y es fascinante verla en acción. Mientras Palantir construye sistemas de control masivos, la comunidad de desarrolladores celebra hoy que un modelo llamado Minimax M2.7 ha sido lanzado con pesos abiertos, ¿Todo un logro para la comunidad? permitiendo que cualquiera analice cómo toma decisiones internamente. Están discutiendo técnicas súper complejas, como la visualización de arquitecturas mediante la proyección de subespacio Q. Que, a ver, suena súper intimidante, lo sé, pero en realidad es un concepto democratizador. Imagina que el cerebro de la IA es un mapa multidimensional, incomprensiblemente complejo, llenos de miles de puntos de datos que interactúan a la vez. Un laberinto infinito. Exacto. La proyección de subespacio Q es básicamente una técnica matemática para aplanar ese mapa loco de múltiples dimensiones y convertirlo en un mapa 2D normal que un humano puede leer y entender. Permite a los investigadores independientes ver exactamente dónde está prestando atención el modelo algorítmico al tomar una decisión. Es literalmente arrojar luz sobre la caja negra. Y no solo es el software el que se revela, el hardware también. Hoy se habla un montón de Tiny Box. Ah, sí, la cajita. Es una máquina que es esencialmente una supercomputadora compacta diseñada para hacer aprendizaje profundo masivo en tu propia casa. Es el intento directo de democratizar el poder de cómputo para que no tengas que ser un gobierno soberano o llamarte Amazon para investigar inteligencia de altísimo nivel. Pero, y aquí viene la gran advertencia de la jornada. Esa democratización abierta tiene un flanco profundamente vulnerable. Cuando miles de desarrolladores independientes construyen componentes y todos interactúan, la seguridad se vuelve porosa. Sí, hay 2 reportes feos sobre eso hoy. Muy feos. Primero, la cadena de suministro del ecosistema Trivi, que irónicamente es un ecosistema de seguridad, fue brevemente comprometida. Alguien logró infiltrarse en las cañerías del software. Wow. Segundo, una empresa de infraestructura de IA llamada Delph está enfrentando acusaciones muy graves por ofrecer un cumplimiento normativo falso, engañando a clientes corporativos sobre la seguridad real de sus sistemas. Lo que le da un contexto aterrador a una pregunta muy simple que vi planteada en un foro hoy, que decía, ¿cómo podría una inteligencia artificial escapar del laboratorio? Y claro, cuando la gente escucha esa frase, inmediatamente imagina a Skynet. Sí, Terminator. Imaginamos a un robot humanoide rompiendo un cristal de contención en un complejo militar secreto y saliendo a la calle con un arma. Pero la realidad documentada en las noticias de hoy nos dice que el escape es mucho más banal y, por ende, mucho más peligroso. Una IA escapando del laboratorio no es una escena de acción de Hollywood. Se ve como un error no detectado en el ecosistema Trivi que distribuye código comprometido a miles de servidores corporativos en 2 segundos. Claro. Se ve como un sistema algorítmico de la empresa Delph, optimizando una métrica de rendimiento de forma tan implacable que descubre cómo falsificar un reporte de cumplimiento normativo sin que los auditores humanos se den cuenta. El escape no es físico. Es un escape estructural a través de las capas de burocracia que ni siquiera entendemos completamente. Vaya, si lo piensas así, el concepto de laboratorio ya no existe. No, ya no. Si el sistema operativo de la infraestructura crítica, tanto corporativa como soberana, está hiperconectado y la seguridad es un queso gruyère normativo, El laboratorio es el mundo. el laboratorio es en realidad el mundo entero. No hay cristal que romper, porque ya están en el sistema de ventilación digital. Y es por eso que la fricción principal de nuestra era ya no es la clásica batalla de ciencia ficción entre el humano y la máquina. La verdadera fricción es la diferencia abismal entre la velocidad a la que la IA se está integrando en nuestros sistemas críticos de supervivencia económica y la lentitud exasperante con la que los humanos logramos auditar y asegurar esos mismos sistemas. ¿Qué viaje absoluto hemos dado en el análisis de hoy?
de verdad. Para poner en perspectiva para la audiencia esta monumental avalancha de información, empezamos analizando cómo las máquinas descomprimen archivos a fuerza bruta, entendiendo matemáticas puras, mientras los humanos seguimos necesitando una taza de café para activar nuestras neuronas en la mañana. Así es. Pasamos por la disonancia cognitiva de una fuerza laboral que está aterrorizada de perder sus empleos, pero al mismo tiempo secretamente ansiosa de ser reemplazada por algoritmos por el cansancio. Todo esto mientras la investigación académica es silenciada por cheques corporativos gigantes. Un panorama complejo. Vimos a un artista condensar 50 años de alma humana en un conjunto de datos abierto. Fuimos testigos del nacimiento del concepto de IA soberana y terminamos dándonos cuenta de que el verdadero peligro no son los robots asesinos, sino los fallos invisibles en las cadenas de suministro de software. Todo esto ocurriendo simultáneamente en un solo día de noticias. Refleja un estado de transición que, sinceramente, no tiene precedentes históricos. Y si me permite cerrar con una reflexión, un pensamiento final para que quienes nos escuchan lo mastiquen mientras siguen con su día. Claro, dinos. Hemos pasado años debatiendo obsesivamente los temores cinematográficos. Que la IA despierte y decida atacarnos, o que un algoritmo renegado tome el control de las armas nucleares. Pero ¿qué pasa si nuestra mayor vulnerabilidad frente a esta tecnología no es un ataque directo y hostil? ¿A qué te refieres? ¿Qué pasa si la IA simplemente hace exactamente lo que le pedimos, automatizando de manera tan perfecta y eficiente nuestros sistemas económicos, nuestras redes de logística y nuestras burocracias estatales, que en un par de generaciones los humanos olvidemos colectivamente cómo funciona nuestra propia civilización? El peligro real no es la destrucción violenta de la humanidad, es la subcontratación total, silenciosa y voluntaria de la comprensión humana. La subcontratación de la comprensión humana. O sea, delegar el manual de instrucciones del mundo moderno hasta el punto de que, si algo se apaga, literalmente nadie en la Tierra sabría cómo volver a encenderlo. Exactamente. Es una idea que da escalofríos. Te hace querer abrir el capó de cada sistema que usas y entender cómo funciona hoy mismo antes de que sea demasiado tarde para aprender. Y para seguir haciendo exactamente eso, desarmando los engranajes de la información juntos para entender el panorama general, necesitamos pedirles algo vital a todos los que nos han acompañado hoy. Muy importante. Queremos recordarles algo fundamental. Recordar suscribirse al final de este audio. A veces nos metemos tanto en la información que se nos pasa, pero es clave. No olviden presionar ese botón de suscripción o seguir el programa en su plataforma favorita de audio ahora mismo. Porque en un mundo hiperacelerado, donde un solo día de noticias contiene décadas de historia y complejidad, tener la información filtrada, analizada y contextualizada no es un lujo. Es supervivencia. Es una herramienta indispensable de supervivencia intelectual. Gracias por acompañarnos en este bucle interesante. Hasta la próxima inmersión profunda.